Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más, bienvenidos a esta formación permanente de la Orden Franciscana Seglar, claro está, ¿verdad? En esta nuestra amada fraternidad local de San Roque. Oigan, los saludo con mucho gusto, de verdad, me alegra poder encontrarme o reencontrarme con cada uno de ustedes. Y pues bueno, el hermano Víctor Mora, KFS, que es nuestro coordinador de la formación, ha tenido a bien solicitar que hablemos de algo tan importante como la figura de San José. El hermano me ha pedido el favor, aquí estamos en la obediencia, compartiendo con ustedes, compartiendo con la fraternidad un poco sobre la figura del patriarca San José. Todos nosotros sabemos que este año el Santo Padre Francisco lo ha dedicado a la figura de San José. Esto en el marco del 150 aniversario de que el Beato Pío IX lo nombró como patrón de la Iglesia Universal. El 8 de diciembre del año pasado, el Santo Padre Francisco sacó un documento, una exhortación apostólica, y nos habla sobre este tema de San José y nos invita a la reflexión en San José en este 150 aniversario, ¿no? Es decir, estamos en el año de San José. Es un tema que ya hemos platicado, es un tema que ya hemos avisado constantemente después de las vísperas y es algo que todos nosotros conocemos, pero que no le habíamos dedicado tiempo en la formación y que a partir del día de hoy, en una serie de sesiones, estaremos analizando la figura de San José. Los invito a que nos preparemos, a que lo hagamos adecuadamente y les informo que estaremos nosotros analizando a sugerencia del hermano Víctor, que les digo que es nuestro coordinador de la formación, estaremos analizando la exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor del Papa Juan Pablo II. Esta que tengo en las manos y que si ustedes tienen la oportunidad de conseguir, es muy barata, muy barata, no recuerdo si cuesta como 20 y tantos pesos. En Librería San Pablo o en alguna otra librería pueden comprarla. Es un librito delgado, pequeño, y esto es lo que vamos a estar estudiando o analizando, meditando en las próximas semanas. La exhortación apostólica es del Papa San Juan Pablo II y se llama Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. Si no lo pudieran comprar o no lo quieren comprar o lo que sea, lo podemos conseguir en internet, en la página del Vaticano. Voy a procurar en la caja de la descripción dejarles el enlace para que ustedes puedan ir y leerlo en español ahí en internet para si alguien quiere checar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar una serie de sesiones hablando de Redemptoris Custos sobre la figura de San José, y es la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II. Así que los invito a que comencemos de la manera pues más adecuada. Hemos rezado nuestras vísperas, ya hemos rezado, ya tuvimos la oportunidad de encontrarnos en esta oración comunitaria y ahora proseguiremos con esta pequeña formación. Tengo en mis apuntes que la exhortación del Papa Francisco que nos habla sobre San José y que sacó el 8 de diciembre del año pasado se llama Patris Corde, ¿no? El corazón del Padre, con corazón de Padre, Patris Corde. Es la que sacó el Papa Francisco y que nos da una introducción muy buena sobre San José. Pero nosotros no vamos a analizar esa, sino Redemptoris Custos de San Juan Pablo II. Solo para que no haya confusión, prefiero aclararlo. Oigan, bueno, pues todos conocemos la figura de San José, todos hemos leído el Evangelio donde se narra lo que sucede con San José, o hemos escuchado la lectura del Evangelio donde se nos narra la figura de San José. No es mucho, y sin embargo dice el Papa Francisco que es suficiente para de ahí partir para el análisis de la vida de San José o de su figura en la historia de la salvación.
Nosotros hemos escuchado cómo era un varón justo, cómo estaba desposado con nuestra Santísima Madre, cómo tiene este recelo o estas, no sé si llamarle dudas, estos conflictos, cuando se entera que nuestra Santísima Madre está encinta, está embarazada, cómo el Señor en sueños le habla y le dice que el hijo que espera María, la Virgen María, es el hijo de Dios, y cómo debe o lo invita, le sugiere, lo invita a que la reciba, y cómo debe ponerle al niño, ¿verdad? Le debe poner Jesús, ¿se acuerdan? Y bueno, sabemos que el patriarca San José la acoge en su casa, la cuida del niño, se los lleva a Egipto, ¿se acuerdan? Regresan a Nazaret, bueno, antes fueron a Belén a empadronarse, nace el niño. Es decir, conocemos lo que el Evangelio nos habla sobre la figura de San José. Nos dice después lo de la purificación de la Virgen, cómo San José fue al templo a presentar al primogénito, al niño Jesús, y cómo escuchó también la profecía, ¿no? También lo último que sabemos en el Evangelio es sobre el niño perdido. ¿Se acuerdan cómo lo buscan su madre y su padre, San José? Lo buscan al niño y lo encuentran entre los doctores en el templo. Después más no sabemos por los evangelios canónicos, pero lo que sabemos nos da para poder profundizar en la figura de San José. Todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, todos tenemos esta imagen de San José discreta. Esta imagen de San José pareciera en un segundo plano, esta figura de San José en la que está detrás del niño Jesús y de la Virgen María, ¿no? Todos tenemos esta imagen, me parece, o así lo quiero pensar, que todos tenemos esta imagen de San José, todos conocemos esta imagen, esta figura de San José muy discreta, muy en la sombra, muy en el silencio, ¿no? Y por supuesto sabemos que San José, su grandeza recae en ser el esposo de la Virgen María y por supuesto el papá de nuestro Señor Jesús, ¿no? El padre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo dice también el Papa San Pablo VI. Esa es la grandeza de San José, ser el esposo de la Virgen María, ser el padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que, ¿qué honor más grande hay que ese? ¿Qué se puede pedir más? El esposo de la Virgen María y el padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, si bien es cierto la grandeza de San José recae en eso, no quisiera yo que pareciera como que lo limitamos sus méritos, ¿no? Si bien es cierto los méritos son de Cristo, la verdad es que también hay que contemplar que los santos no son santos por ser esposos de, ¿no? O por ser padres de, por muy la Virgen y nuestro Señor Jesucristo que son, y que con eso sería suficiente. No quiero decir una tontería, con eso es suficiente, por supuesto, pero los santos se hacen santos y nosotros buscamos la santidad cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. Y la figura de San José no puede ser limitada, aunque sí es la grandeza, pero no puede ser limitada únicamente a ser el esposo de la Virgen María y el padre de nuestro Señor Jesucristo, que insisto, eso no lo rebasa nada. Y es el más grande honor que alguien pudiera aspirar. Y bueno, San José le ha tocado, San José así lo ha decidido. Pero hay que reconocer y hay que analizar y hay que profundizar en el modelo de virtud que es San José. Y que de repente pareciera, no generalizo, pero pareciera que algunos de nosotros como que se nos olvida o como que no lo vemos. Pero San José es un modelo de virtud. Así es. San José es un modelo de virtud y tenemos que reconocerlo y tenemos que entrar en ello. San José, igual que la Virgen María, igual que nuestro Señor Jesucristo, supo dar un sí firme, sostenido, ese fiat famoso, que la Virgen Santísima también dio, que también nuestro Señor Jesucristo supo dar, pero que también San José supo decir sí al Señor, sí a la voluntad de Dios. Los temores, como cualquiera de nosotros los tuvo, ¿no? ¿Cómo que está embarazada?
¿sí? Estamos desposados, pero que en la traducción al castellano desposado lo entendemos como casados, pero bueno, en la tradición judía ahí hay una situación que es un poquito o mucho diferente como lo queramos analizar. No me voy a meter en ese tema, solamente se los paso al costo. Pero bueno, estamos desposados y está embarazada. El Evangelio nos dice que pensaba repudiarla, pero en secreto. Y bueno, el Señor habla y Él escucha y Él responde. Porque el Señor puede hablarnos y nosotros incluso podemos escucharlo, pero no siempre respondemos, no siempre. Y entonces tenemos que reconocer en la figura de este castísimo patriarca que él supo dar su sí, supo responder con este fiat, con este sí sostenido y entregarse por completo a la voluntad de Dios, a entregarse a Él y así convertirse en un sacrificio más. Y no un sacrificio como resignado, como, pues ya ni modo me tocó, sino un sacrificio amoroso, un sacrificio tierno, un sacrificio, insisto, de amor. Un sacrificio que lo asocia a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque se une a este plan salvífico, en este modelo que Dios mismo ha diseñado con Cristo, el Verbo hecho carne, del seno virginal de nuestra Santísima Madre, pero en la custodia de este santo varón. Y así se convierte, igual que la Virgen María, con ese sí sostenido, con ese sí rotundo, en parte de la historia de la salvación, de este plan salvífico que Dios tenía y tiene para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y no, este sacrificio entonces no es un sacrificio de, pues ni modo, me tocó, les decía, sino un sacrificio amoroso y tierno que convierte cada una de sus acciones en una oblación sobrehumana de sí mismo, dice el Santo Padre, en una oblación sobrehumana, en la que cada decisión, en la que cada respirar, en la que cada palpitar está entregado por completo a cumplir la voluntad de Dios, que es, sin dudas, ser el esposo de nuestra Santísima Madre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor honor que ese, hermanos, qué mayor honor. Y todos conocemos la figura de San José, sí, ya lo hemos dicho. Todos también hemos, me imagino, visto en algún templo, en alguna de nuestras parroquias, en algún lugar, en nuestras casas, algún cuadro, alguna figura, alguna imagen, alguna estampita del Señor San José. Algunos más viejitos, algunos más joven, pero hemos visto esta figura de San José en los nacimientos, ¿no? ¿Alguna vez hemos ido a algún templo dedicado a San José? A mí no se me olvida, por ejemplo, el santuario de San José de Gracia en el centro de la ciudad. O en Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande, la catedral dedicada al patriarca San José, ¿verdad? Y así podemos encontrar en nuestra Basílica de Zapopan la figura preciosa de San José en la nave, muy, muy bonita, ¿no? En el expiatorio, me acuerdo, por ejemplo, a mano derecha viéndolo de frente, a mano derecha del retablo, ahí está la figura solitaria, pero firme, del patriarca San José. Y así podemos pensar en tantas, ¿no? Todos conocemos, todos hemos rezado alguna pequeña ejaculatoria al patriarca, todos hemos a lo mejor hecho alguna pequeña oración a San José, hemos participado a lo mejor de la misa solemne a San José. Les digo, San José es un santo recurrido, es un santo tan conocido y a la vez pareciera que de repente olvidado, ¿no? Pero bueno, no es el tema de esta reflexión, sino el recordar y el reconocer las virtudes de este castísimo patriarca, que sin duda la mayor grandeza es, por supuesto, ser esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco, su santidad,
En la exhortación apostólica, donde nos habla sobre San José, que les decía yo que se llama Patris Corde, que no es el objeto de nuestro estudio, pero que he querido tomar para esta introducción, le da ciertos títulos a San José viéndolo como padre, viéndolo realmente como padre, ¿no? Y le da ciertos títulos y los profundiza estos títulos desde una manera muy íntima, muy personal del Santo Padre, y que a mí en lo particular me han gustado muchísimo. No voy a entrar tanto en detalle, pero sí quiero compartirles algo de esto, y los invito a que si tienen la oportunidad y no lo han hecho, que lean esta exhortación apostólica Patris Corde del Papa Francisco, o que le volvamos a releer si ya la hemos leído, y reconozcamos y entendamos todos estos conceptos preciosos, porque de verdad que no hay desperdicio en lo que el Papa nos transmite. Y bueno, el Santo Padre habla de San José como padre de la ternura o en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre en la valentía creativa, padre trabajador y padre en la sombra. Son algunos de los títulos que él ha querido profundizar. Padre en la ternura, y es que cómo no serlo, hermanos, o cómo no pensar en San José como un padre tierno, como un padre amoroso. Y es que, hermanos, Dios así es con nosotros. Dios es un padre tierno, Dios es un padre amoroso, Dios es un padre, dice el santo, como aquel que recoge a su niño, lo lleva a sus mejillas, ¿no? Para poder alimentarlo, para poder besarlo. Dios así ha traído, bueno, así reconoció y así cuidó del pueblo de Israel. Lo decía la Escritura, se los dice Moisés a los israelitas, ¿no? En el desierto te cuidó como un padre cuida a sus hijos. Y así a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos cuida con esa ternura a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y en esa misma imagen de Dios hacia sus hijos, San José hace eso con el niño Dios, con el hijo que se le ha dado en custodia. Y lo cuida, y lo atiende, y lo protege. Y es un padre que al no encontrar lugar de asilo en Belén, busca donde pueda tenerlo, a su esposa y al niño, donde puedan estar lo más dignamente posibles, con la mayor de las ternuras. Y es que, hermanos, tan solo basta imaginar al niño habiendo nacido, y sí, después de que su madre lo haya cargado, cómo San José lo pudo haber recogido en sus brazos, cómo lo pudo arrullar, cómo lo pudo haber acercado a su pecho, y cómo pudo haber amado tanto a su hijo, ¿no? A ese hijo prestado, por cierto, pero a su hijo. ¡Qué ternura! ¡Qué maravilla! Bueno, un padre en la ternura. Pero bueno, y el Santo Padre Francisco profundiza muchísimo en este tema de la ternura, ¿no? Cómo Dios es un padre tierno y cómo es esa imagen de San José como padre tierno para el niño, pero también como padre tierno para cada uno de nosotros. San José, un padre en la obediencia, y les decía yo, San José pudo haber dicho que no. San José pudo haber dicho, bueno, no es mi problema, no es mi asunto. Y sin embargo, San José responde a la voluntad de Dios. San José da su sí, San José se entrega al cuidado de su esposa y de su hijo. Y San José escucha en los 4 sueños que ha tenido, que tuvo, por lo menos que conocemos en los evangelios, los 4 sueños donde Dios le habla y le dice, el hijo que lleva tu esposa es mío, ¿no? Dice el ángel, es de Dios. Y San José lo recibe y lo acoge. Y Dios en sueños le dice, hey, quieren matar al niño, vete a Egipto. ¿Y qué hace el castísimo patriarca? Agarra a la mujer y al niño en la noche y se va. Y Dios le dice en sueños, hey, ya murió el que quería matar al niño, regresa. ¿Y qué hace San José? Regresa. Y sabe que todavía siguen reinando el hijo de Herodes, que quieren matar al niño, y entonces Dios le dice, y San José obedece y se va a vivir a Nazaret.
San José es un padre obediente, es un padre que enseña a Cristo la obediencia, que lo educa porque así lo ha querido Dios, pero porque así quiere entregarse a Él y enseña al niño en la obediencia. San José cumple todo lo que la ley manda y lo vemos en el Evangelio. San José va y cumple todas las prerrogativas y le enseña al niño a cumplirlas y obedecerlas. Es esa autoridad legal y moral que tiene San José sobre su familia y que sabe ejercer y que cumple por amor a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios en obediencia. Un modelo de obediencia, un modelo de virtud. San José es un padre en la acogida y les decía yo, San José recibe a la Virgen Santísima, pero también recibe al niño, pero también recibe el designio de Dios. Porque no nada más es recibir a la mujer y al hijo que trae en su vientre, sino recibir lo que Dios mismo le ha pedido. Él acoge con amor a nuestra Santísima Madre, al niño, a Jesús mismo, pero acoge también la voluntad de Dios, acoge los designios de Dios y acoge sus obligaciones y sus responsabilidades con amor. Y es que, hermanos, ¿cómo te consta, hermano César, que fue con amor? Bueno, me parece que la respuesta es obvia, pero también, hermanos, estando con Jesús y con María, ¿hay otra manera? San José es un padre valiente en la valentía, dice el Santo Padre, en la valentía creativa. Y dice el Santo Padre Francisco que leyendo los evangelios, los textos que hablan sobre la infancia de Jesús, uno diría, no, ¡ay Dios! ¿Por qué, Señor? O sea, ¿y dónde estabas tú para cuidarlo, para protegerlo? Ahí estaba, aquí estaba. Dice el Santo Padre, pareciera que San José es el milagro con el que Dios custodia y protege al niño y a su Santísima Madre. Ahí está San José con su valentía. Porque San José, en verdad que no, uno piensa, ay, pues sí, la recibió a la Virgen. Oigan, hermanos, no era nomás decir enchilame esta gorda. No, hay un problemón en recibir a la mujer preñada, embarazada. Hay una situación compleja. Y hermanos, sí, es mi hijo, edúcalo, diciéndotelo Dios. Y luego quieren matar al niño. Bueno, antes no hay dónde recibirlo, dónde nazca, dónde esté su mujer y su hijo que van a nacer. Y él les decía yo, busque el lugar con mayor dignidad y lo prepara para ellos. Y quieren matar al niño y él busca las maneras y se va a Egipto y regresa y también habrá buscado las maneras para educarlo y para tenerlo custodiado. Es que San José es un hombre valiente, es un ejemplo de valentía creativa que protege, que custodia a la Sagrada Familia. Otra vez hablamos de un modelo de virtud. Es un padre trabajador que enseña al niño a trabajar, que nos enseña a nosotros a trabajar y que mediante su trabajo se une también a la redención por nosotros. Es que también San José se une al modelo de redención, les decía yo, a este plan salvífico, así como la Santísima Virgen María lo hace. Es que ellos van juntos en este modelo de redención. Por supuesto, la redención es de Cristo y ustedes lo saben, ¿verdad? Pero se asocian a este modelo de redención con sus sacrificios, con su trabajo, con sus dones, con lo que entregan al niño Jesús, a nuestro Santísimo Señor Jesucristo, nuestro Divino Redentor. Y San José nos enseña que trabajar también es participar del plan de Dios. Y que todos nosotros que trabajamos, participamos del plan salvífico de Dios. Que así como Él en su humildad, en su ser carpintero, en ser humilde carpintero, dice el Evangelio, en esa humildad, en ese servicio, en esa profesionalidad que le podemos dar a nuestro trabajo, profesionalismo, ahí también está nuestra entrega voluntaria, libre, desinteresada, pero perfecta hacia Dios. Y así nos lo enseña San José. Enseña al niño a trabajar. Me decía alguien, y después de que murió San José, ¿de qué vivía? Pues el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué otra cosa? Si así lo enseñó San José.
Si así lo educó San José, lo vemos en la película esta de Passion, La Pasión de nuestro Señor Jesús. La Pasión se llama la película, ¿no? Como Jesús también trabaja en la carpintería. Pues claro, su padre así lo educó. Hermanos, como cualquiera de nosotros nos educó nuestros padres, nuestro padre, o como ustedes que tienen el privilegio maravilloso de ser padres, educan a sus hijos o han de educar a sus hijos hacia el trabajo, hacia ser útiles, hacia ser ciudadanos responsables, hijos de Dios, santos. Pues al final eso es lo que hacemos. Y por último, el Santo Padre Francisco habla sobre el Padre en la sombra, y no en la sombra, en la oscuridad o en la tiniebla, sino un Padre, pareciera, les decía yo, en un segundo plano, pareciera en un plano irrelevante. Primero está Jesús y la Virgen, que por supuesto así es, pero allá lejos y distante San José. Pero en esa sombra, ahí también está la sombra de Dios. Es un reflejo de cómo Dios nos cuida, nos protege, está ahí siempre para nosotros. Ese Padre amoroso y tierno, así San José en esa sombra que pareciera la sombra de Dios o que se convierte en la sombra de Dios, que custodia, que cuida, que protege, que anima, que educa, que divierte, que atiende a la Sagrada Familia. Y no es irrelevante la sombra, hermanos, y no es irrelevante el segundo plano, y no es irrelevante el no darte a conocer o el no notarte. Y eso es otra cosa que nos enseña San José, cómo desde el silencio, cómo desde la sombra, cómo desde el plano, el segundo plano, también se puede cumplir la voluntad de Dios, también se puede asociar a la voluntad redentora de Cristo. También desde ahí se trabaja y también desde ahí es necesario. No siempre se puede estar ante los reflectores, al contrario, qué bueno que pudiéramos estar en la sombra, como el patriarca, cuidando, atendiendo, estando ahí sirviendo. Ahí también se encuentra la voluntad de Dios y ahí también se encuentra la santidad, hermanos, ahí también. Y es que San José desde la sombra educa al niño, cuida al niño. Y se convierte en la sombra de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque Él reconoce que el niño no es suyo, que el hijo no es suyo, que el hijo es prestado. ¿De quién es el hijo? Pues de Dios. Igual que cada uno de ustedes, hermanos, que comparten el privilegio de ser padres o madres. Saben que sus hijos no son suyos, que los hijos son de Dios. Y desde la sombra que es de Dios, ustedes que se convierten en el milagro que Dios ha traído para cuidar a esos niños, en esa sombra que cuida, que protege, que provee a esos hijos de Dios, así San José nos lo enseña, que desde esa sombra se protege, se ama al hijo que es prestado, que es de Dios, y que por eso se va a enfatizar tanto, se va a enfocar, se va a esforzar tanto en convertirlo en un hombre de bien, en un hombre santo, en un hombre útil, hermanos, como cada uno de ustedes lo hace. San José, el modelo de virtud, el modelo de amor desde la sombra, desde el silencio, desde lo que pareciera un segundo plano. Hermanos, el Santo Padre Juan Pablo II en esta exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, nos habla cómo el Señor San José se convierte en el protector, en el custodio de los mayores tesoros que tenemos, de los más grandes tesoros que tenemos. Dios le confía la tarea de ser el custodio de los dos más grandes tesoros que tenemos, de los dos más grandes tesoros que existen. San José es el custodio de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María,
y de nuestro divino Redentor, el Señor Jesucristo. San José es el custodio de nuestros de los dos más grandes tesoros que tenemos. Él es. Qué privilegio. Por eso les decía yo al principio, el Papa, me parece que San Pablo VI, les decía, nos dice, la grandeza de San José está en ser esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hemos analizado sus modelos, sus virtudes que lo llevan a la santidad, pero su mayor grandeza está en ser esposo de la Virgen y padre de Jesucristo, que les decía yo, no es poca cosa, sino el más grande de los privilegios. Y es que Dios, esa fue la misión que le encomendó, ser el custodio de estos grandes tesoros, de los dos más grandes tesoros que tenemos, los más grandes tesoros que tenemos, nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos verdaderamente custodios de esos dos grandes tesoros. Nosotros también somos custodios de nuestra familia. Nosotros también custodiamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Nosotros verdaderamente custodiamos a Jesús, a nuestra Santísima Madre. Habrá que preguntárnoslo, habrá que analizarlo, habrá que meditarlo si realmente así es. Hermanos, quiera Dios que estas sesiones que hemos de tener, analizando, estudiando, profundizando un poquito en la Redentoris Custos del Papa San Juan Pablo II, quiera Dios que estas reflexiones nos ayuden a acrecentar nuestra devoción en San José, en el Señor San José, en el castísimo Patriarca San José. Quiera Dios que nos permita acrecentar nuestra devoción, a entregarnos o a solicitarle con confianza los favores. Quiera Dios que todo esto, que este año de San José que vivimos, nos sirva para recurrir con franqueza y con honestidad a Él y solicitarle su auxilio, su paternal auxilio. De entre los santos, y porque ha habido muchos santos que le tienen mucha devoción a San José, yo en lo particular quisiera destacar a Santa Teresa de Ávila, la Madre, cómo ella se encomienda con devoción su vida entera a San José, que cargaba con el bulto de San José a todos lados, cómo les pone su nombre a los monasterios, cómo verdaderamente invita a los demás a tenerle devoción a San José. Y dice, y porque todo le cumplía, y así lo dice Santa Teresa en el libro de la vida. Dices que no hay no hay algo que yo con devoción le haya pedido a este santo varón que no me lo haya concedido. Dice, nada hay o algo no hay que le haya pedido con devoción y que él no me lo haya concedido. Y es que, hermanos, también dice Santa Teresa que así como Jesús estuvo sometido a la obediencia de San José aquí en la tierra, ahora que está en el cielo, ¿no será que también Jesús querrá complacer en todo a su Padre terrenal? Los animo, hermanos, a que le solicitemos su auxilio, a que le pidamos su ayuda, a que lo invitemos a nuestros hogares y a que a modelo de Él, a ejemplo de Él, a ejemplo de virtud de San José, de las virtudes de San José, nosotros también podamos alcanzar la santidad. Pidámosle a Él que nos ayude a alcanzar el mayor de nuestros dones, que es nuestra conversión diaria, para poder un día encontrarnos con Él en el cielo, con nuestro divino Señor, con nuestro Santísimo Señor. Termino, hermanos, agradeciendo su amable atención, la paciencia que me tienen. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para entrar de lleno a la Redentoris Custos. Si alguien tiene la oportunidad de conseguirla, si no, les voy a dejar el enlace por aquí. La próxima semana, con el favor de Dios, empezaremos a analizar un poquito más el texto, sobre todo en el marco evangélico, en el matrimonio con la Santísima Virgen María. Entonces, para que ya ustedes, si tienen la oportunidad de ir dándole una repasadita, pues mucho mejor. Los invito a reflexionar si realmente somos custodios de los más grandes tesoros que tenemos,
de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, y si no, a que busquemos las maneras de ser custodios de ellos, de nuestros seres amados, de nuestras familias, de la creación entera que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Los invito a terminar esta pequeña charla, esta pequeña reflexión, con la oración que el mismo Papa Francisco nos ha invitado a recitar, a rezar durante todo este año. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana y estamos al pendiente orando unos por otros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, su patrocinio me ampare ante Jesús y María. Paz y bien, hermanos, un abrazo, cuídense mucho, por favor.